¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, como siempre, invitarles para que nos acompañen a lo largo de esta hora de comunicación, de esta hora de empatía, de esta hora de conocer muchos temas que hemos dejado sobre la mesa de Sororidades. En esta ocasión, aquí dentro de esta cuarta temporada que hemos ya avanzado con muchos temas, vamos a platicar acerca de los métodos anticonceptivos, de estos métodos antifecundativos, si es igual, si es lo mismo, quiénes lo utilizan más, porque es importante conocer acerca de ellos. Especialistas, claro, del tema nos estarán acompañando aquí. Así que hoy aquí iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. Sobre los métodos anticonceptivos podemos mencionar, según un artículo publicado en Reproducción Asistida ORG, que se definen como las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello el embarazo, al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. Su uso se generalizó a mitad del siglo XX como forma de planificación familiar y control de la natalidad, ya que rompen la asociación entre la relación sexual y la concepción. Existen varios tipos de anticonceptivos, los cuales se pueden clasificar en función de su composición y mecanismo de acción, quedando de la siguiente manera. Hormonales, orales, inyectables, implante subdérmico, parches. Naturales, ritmo o calendario, temperatura basal, moco cervical, coito interrumpido. De barrera, condón interno o externo, espermicidas, dispositivo intrauterino, DIU. Definitivos, vasectomía tradicional y sin bisturí. Oclusión tubárica bilateral o salpingoclasia. Los métodos anticonceptivos hormonales son los más usados por la mujer. Se componen de versiones sintéticas de las hormonas sexuales femeninas, normalmente de estrógenos y la progesterona. Su mecanismo de acción consiste en alterar los niveles hormonales naturales en la mujer para impedir que tenga lugar la ovulación y así no haya posibilidad de fecundación por la parte del esperma. Además, los anticonceptivos hormonales también alteran el endometrio y el moco cervical y evitan que el útero se prepare para la implantación embrionaria. La fiabilidad de los anticonceptivos hormonales es muy alta, 98-99%, siempre que se utilicen correctamente y siguiendo las indicaciones médicas. Anticoncepción natural. Este mecanismo de acción de los anticonceptivos se basa en el control del ciclo menstrual para evitar mantener relaciones sexuales en los días fértiles de la mujer, que son aquellos en los que se produce la ovulación. La ovulación tiene lugar a mitad del mes aproximadamente, aunque no en todas las mujeres es tan exacto, sobre todo aquellas que presentan un ciclo menstrual irregular. Por tanto, es necesario que la mujer lleve un estricto control de sus menstruaciones y la ovulación. Algunas mujeres utilizan métodos para saber si se encuentran en su periodo fértil, como por ejemplo, analizar el moco cervical o medir la temperatura basal, ya que se produce una elevación de 0.2 a 0.5 grados centígrados en el momento de la ovulación. También existe como método natural el coito interrumpido, coloquialmente conocido como marcha atrás. En este caso, hay que evitar la eyaculación dentro de la vagina, aunque no la penetración previa. Las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos naturales son los siguientes. Ventajas: no hay efectos secundarios, el coste es nulo y pueden usarse durante el embarazo y la lactancia. Inconvenientes: no son métodos seguros, su eficacia anticonceptiva no supera el 75% y además no protegen frente a las enfermedades de transmisión sexual ETS. Los métodos de barrera evitan la llegada de los espermatozoides al óvulo de forma física. El más conocido de todos es el condón y existen internos y externos. No obstante, existen otros métodos anticonceptivos de barrera: diafragma, esponja vaginal y dispositivo intrauterino, conocido como DIU. Las principales ventajas de estos anticonceptivos, a excepción del DIU, son las siguientes. Solo es necesario utilizarlos durante la relación sexual. No requieren control médico. No presentan efectos secundarios y pueden ser utilizados en periodo de embarazo y lactancia.
Métodos anticonceptivos definitivos. Se trata de una anticoncepción permanente de gran eficacia que requiere una intervención quirúrgica. Aunque en un principio estas operaciones eran irreversibles, actualmente existe la posibilidad de revertirlas. No obstante, existe quienes opinan que la eficacia de las cirugías de reversión no es muy elevada y no es posible asegurar que la capacidad fecundante se recupere totalmente. Existen métodos anticonceptivos definitivos, tanto para las mujeres como para los hombres, la vasectomía para ellos y la ligadura de trompas para ellas. También existen los métodos anticonceptivos de emergencia. Cuando los métodos anticonceptivos fallan, no se utilizan o no se administran adecuadamente. Existe la posibilidad de utilizar un método anticonceptivo de emergencia. Se trata de la píldora del día después, también conocida como post-day. Es un método hormonal oral con una alta dosis hormonal que inhibe la ovulación y la fecundación. Al contrario del resto de métodos anticonceptivos, la post-day se toma después de la relación sexual en caso de existir riesgo de embarazo no deseado. Y precisamente para conocer de todos estos temas, me da mucho gusto recibir en este estudio al doctor César Didier Alarcón Ávila, especialista en aeromedicina y transporte de cuidados críticos, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja, así como también médico en urgencias en el Hospital Regional de Jalapa, Luis F. Nachón, y médico de urgencias en el Hospital Ángeles de Jalapa. César, qué gusto verte. Gracias, Carlita. Nuevamente, que has sido también parte de algunos programas de Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Así es, gracias por la invitación, Carla. Gracias. Y también me da mucho gusto recibir a Karen Rosado, que ella es responsable de comunicación de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento ACE, que es esta asociación llamada REGEDEM, y que me da mucho gusto también conocerte, darte la bienvenida aquí a Sororidades. ¿Cómo estás, Karen? Muchas gracias. Muy bien, Carla, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Oigan, pues vamos a platicar precisamente del tema que tenemos y que antes de entrar al aire ya habíamos como comentado, pero queremos compartir con las familias que nos están viendo. Karen, César, de los métodos anticonceptivos, antifecundativos, ahora con esta transición que hemos tenido con la sociedad afortunadamente y el cambio que se está dando tanto en nuestro lenguaje y en seguir conociendo y en seguir capacitándonos, ¿es lo mismo anticonceptivo que antifecundativo? Pues bueno, gusto saludarte antes que nada, es súper importante me parece este tema, siempre ha sido importante, claro. Solo que creo yo que muchas veces causa esta confusión o esta duda entre pues el lenguaje que tenemos ahora, muchos cambios, digamos lo que muchas evoluciones, ¿no? Y bueno, sí, ahora se denomina métodos antifecundativos, aunque no está mal dicho anticonceptivo. De alguna manera, como ya lo explicaban en el reportaje que vimos antes, la finalidad de este método es prevenir de un embarazo no deseado, le llaman ahora antifecundativo, pues obviamente basándonos en la fisiología de la reproducción humana, ¿no? En este caso. Obviamente sabemos que para que se lleve a cabo un embarazo, tenemos que pasar por esta etapa de la fecundación, en cuanto obviamente una relación sexual, ya decía el video, la eyaculación, que va a enviar los espermatozoides dentro del conducto vaginal, van a recorrer cierto camino y bueno, van a llegar hasta el óvulo que viene caminando desde el ovario y ahí es donde se lleva a cabo el proceso de fecundación, ¿no? Que digamos que de millones de espermatozoides que salen en una eyaculación, uno de ellos es el que logra penetrar esa barrera lipídica que tiene el óvulo y bueno, pues es el momento de la fecundación. Entonces la intención de estos métodos es prevenir que no se lleve a cabo este proceso fisiológico que es la entrada del espermatozoide dentro del óvulo para generar todo este proceso que ya conocemos como embarazo. Karen. Ok, bueno, es importante en este caso el conceptualizar estas palabras porque, bueno, en la actualidad las y los especialistas en materia de sexología mencionan que es importante proponer que se cambien estos términos como los MAC, o sea, los métodos anticonceptivos, por el método antifecundativo, ya que hoy en día y derivado de diferentes problemáticas sociales, es importante disociar este concepto de
lo científico y biológico a lo dogmático y religioso. Okay. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de concepción, nos estamos orientando a una percepción ideológica, idiosincrásica. Es una cuestión ideológica. Cultural. Exactamente. Y como sabemos, el resultado de las instituciones religiosas dentro de los fenómenos sociales que hoy en día estamos luchando para que estos cambien hacia posturas más neutrales, igualitarias hacia las mujeres, han tenido ese impacto, ¿no? Desafortunadamente, el relacionarlo con un aspecto dogmático religioso merma o coarta el acceso de las mujeres, de las niñas y adolescentes a el acceso a sus derechos humanos y sus derechos sexuales y reproductivos, que pues son totalmente diferentes. Y que ahora también ya abarca también para hombres y mujeres. Vamos, hablar de estos métodos antifecundativos, de estos métodos anticonceptivos, como bien los hemos conocido durante generaciones y generaciones, porque ha sido una cuestión cultural, como la mayoría de los temas que tenemos aquí en Sororidades. Sí es importante como hacer mención de que estamos cambiando, de que tenemos estas nuevas formas de trabajar en sociedad, de abrirnos como este panorama, de tener estas puertas, pero lo más importante también es como conocer que ya se rompan estos mitos de saber de no voy a utilizar un método porque si como dicen, ¿no? Si aquí la vida, Dios, en lo que creamos, nos manda, o nos tenemos hijos o hijas, van a ser los que sean. Pero aquí ya es otra parte. Aquí ya es una libertad de mis derechos sexuales y reproductivos, tanto para hombres como para mujeres. Sí, siempre. O sea, los derechos humanos son los derechos humanos horizontales, seas hombre, seas mujer, macho, hembra, o sea, sí. Están de manera pero sí la balanza se inclina más hacia las mujeres, ¿no? Vamos, en esta cuestión. No. No, me refiero a que no tenían este acceso a los métodos antifecundativos. Sí, el acceso a los métodos antifecundativos ha existido tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, la demanda, el mercado, la estructura social y la demanda de estos de la farmacia, del mercado farmacéutico, parece ir total y completamente orientado a que la mujer sea el mercado meta para el consumo de. Y si te das cuenta, si buscamos las referencias sobre los métodos antifecundativos, hay más opciones para las mujeres que para los hombres. La información va más dirigida hacia las mujeres y que hacia los hombres, ¿no? Y es curioso porque al inicio las mujeres no deberían de utilizar eso. Y ahora ya hay más métodos para las mujeres. ¿Tienes toda la razón? Yo pienso que es parte de la evolución que hemos tenido o que se ha estado tratando de luchar para que haya durante todo este tiempo, para que haya esa equidad, ¿no? Esa horizontalización en cuanto al acceso a este servicio. Ahora, déjame decirte que, pues sí, como bien lo dice ahorita ella, es curioso que si te vas a buscar a internet, a alguna bibliografía médica incluso, pues no sé, estamos hablando de 6, 8, 10 métodos antifecundativos para la mujer y 2 para el hombre. O sea, de alguna manera no sé si no se ha hecho o está en proceso de, pero la farmacéutica se ha encaminado mucho a este mercado, digámoslo así, ¿no? Y estamos como en proceso apenas de ver si se desarrolla o no se desarrolla la pastilla anticonceptiva o antifecundativa del hombre, de ver qué tanto es la accesibilidad hacia la vasectomía, hacia el llamado condón, ¿no? De alguna manera se está buscando que haya más opciones también para que el hombre ayude o prevea esta situación, ¿no? Prevea la situación del embarazo no deseado o de la fecundación, ¿no? Como lo hablamos ahorita. Es que ahí entra como esta línea como paralela. A ver, primero, las mujeres deberían de tener todos los hijos que la vida les mande.
Y ya después todos los métodos, o la mayoría de los métodos antifecundativos, la mayoría son para las mujeres. Entonces es así como que dices, a ver, entonces ¿para dónde volteo? ¿O sí o no? ¿O qué pasa? ¿Cuáles son estos métodos o cuántos hay para las mujeres de estos métodos antifecundativos? Pues hay una serie de métodos, ¿no? Como ya lo veíamos en el video, están los de barrera, están los hormonales, están los definitivos. Entonces sí hay un camino muy amplio por explicar, ¿no? ¿Cuáles son los de barrera, por ejemplo? Bueno, en el caso del condón, bueno, antes se le llamaba el condón femenino, el condón masculino, que actualmente, bueno, se considera condón interno o externo, ¿no? Sí. Medio de barrera externo-interno, que es como el principal o el más que comúnmente se utiliza, ¿no? Okay. Bueno, yo encontré hice una lista de diferentes fuentes, o sea, entré a Mary Stopes, a LIMS, entré hacia diferentes asociaciones que se dedican asociaciones y a instituciones de salud públicas y privadas para saber cuál era la oferta, ¿no? de estos métodos anticonceptivos, y efectivamente para hombres encontré 3, que es la vasectomía, sí, el condón masculino o condón externo, y la inyección anticonceptiva. ¿Pero también hay pastillas para hombres? Hasta el momento que estén digamos, venta pública. Comercializando. No, están en estudios que están tratando de sacarlo, pero hasta el momento que se sepa, no. Pero inyecciones sí. Ajá, encontré información al respecto de la inyección, sin embargo no encontré tanta oferta. O sea, no, es decir, no vi una clínica o una asociación que dijera, vente aquí, te inyectamos, ¿no? Entonces, están en desarrollo, ¿no? Oye, pero entonces en general son 2. Ya hay información para el acceso de, están los tipos de métodos antifecundativos para las mujeres. Encontré que son 11 aproximadamente, y Vaya. son las pastillas anticonceptivas, sí, el dispositivo intrauterino de cobre, el implante subdérmico, el condón interno o femenino, los parches anticonceptivos, las inyecciones, las pastillas antifecundativas de emergencias, PAE, por sus siglas, la obstrucción tubaria bilateral o la salpingo, y el anillo vaginal. Y bueno, estos métodos yo encontré que se dividen en diferentes tipos, como el mecánico, el de barrera, el químico, el quirúrgico y el natural. Lo que nos estás diciendo, César. Así es, sí. Pero por ejemplo, la pastilla del siguiente día viene ahí. ¿Eso también es como un método? Bueno, de emergencia. Es un método. Aquí, qué bueno que tocas ese punto. Creo que es algo que a tu audiencia le debe de interesar, porque es algo muy efectivo, es algo muy bueno que se ha desarrollado por algo, ¿no? Sí. Pero es bien importante resaltar que no se considera como antifecundativo, digamos, de manera continua, ¿no? Ya. O sea, es un método de emergencia. ¿Qué quiere decir? La persona que se está cuidando con un anticonceptivo antifecundativo oral, que es hormonal, llámese pastillas, por ejemplo, ¿no? No sé, tal vez esa pastilla se la toma todos los días, ahorita vamos a hablar un poco de ellas, sí. Y por alguna situación que tuvo una emergencia, se le olvidaron las pastillas en casa, etcétera, no se la tomó, al ratito tuvo, a lo mejor después de las horas que se permiten, por así decirlo, de acuerdo a la literatura, sin tomar el hormonal, tuvo una relación de riesgo, tal vez pudiera tener acceso a esta pastilla de emergencia, que es la píldora del día después. O sea, no es que yo ahorita voy y ya me tomo mi pastilla porque entonces ya pasó. Así es, no se considera como tal que la puedas estar tomando todos los días, ¿no? Cada fin de semana. Sí, se considera de emergencia porque la concentración, digamos, que tiene de hormonal es mayor, y esto ayuda a que no se lleve a cabo esta fecundación que platicábamos, ¿no? Pero no quiere decir que te la vas a tomar todos los días a la hora que se me ocurra, ¿no? Sí, o sea, es así como una situación especial. Y ojo, es nada más para las mujeres. Así es. Los hombres no pueden decir, ay, estoy en una situación de riesgo, yo también me la tomo mi pastilla del siguiente. No, es para la mujer, y en este caso, te decía yo, o les decía yo,
es ante una situación inminente de riesgo y solamente. O sea, no es muy recomendable, incluso hormonalmente hablando, sí lleva cierta repercusión, a lo mejor sistemática, para la persona. No puede estar ingiriendo una cantidad hormonal muy elevada, porque entonces podría tener desequilibrio hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, ya que estamos adentrándonos en esto? Porque hay tantas preguntas de verdad que queremos como tratar de abarcar todo lo que se pueda. Si una persona tiene este desequilibrio hormonal, ¿qué pasa con esta mujer? Pues bueno, de inicio, así como lo más básico, va a haber cambios en el ciclo menstrual. Okay. Esto es, una persona es como lo que comúnmente conocemos como regular, ¿no? Mi ciclo es cada 28 días o cada 30 y me dura 4 días la menstruación, etcétera, y nuevamente a los 28 días, etcétera. Entonces, lo más común que llega a pasar con estos hormonales de emergencia es que como es una carga de alguna manera elevada de hormonales, tienen cambios en ese sistema de días, ¿no? Entonces, un descontrol total. Un descontrol, y entonces la persona puede empezar con un desequilibrio hormonal y volverse lo que conocemos comúnmente como irregular. Ya. Entonces ya no podría acceder a los otros métodos que ya platicaban en el video, del ritmo, etcétera, ¿no? Porque entonces ya se hace ahí ya no habrá ritmo. Un cambio fuerte, ¿no? En Regedem, por ejemplo, que están haciendo este trabajo de hacer conciencia, sobre todo con las juventudes, en esta presentación que hay también, porque hay una cartilla, ¿no? Nos platicábamos antes de entrar al aire con Karen, que hay una cartilla de los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y para jóvenes. Y viene ahí toda esta explicación, por ejemplo, de todas estas dudas, o cómo es esta cartilla. Bueno, es importante desde la red de género, desde Regedem, buscar acciones para promover los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, porque va encaminado a ejercer nuestras libertades, ¿no? Así como hay esta oferta de métodos antifecundativos, nosotros tenemos derecho a decidir cuál es el que más nos conviene y cuál es el que queremos ocupar. Para nuestro cuidado, el cuidado de nuestra sexualidad, el cuidado de nuestra salud y para la prevención de un embarazo no deseado o un embarazo adolescente, ¿no? Hago solamente el paréntesis de que el término de métodos antifecundativos fue mencionado a través del Instituto Mexicano de Sexología, por si quieren indagar al respecto del tema y buscar al instituto en el 2019 como un parteaguas para poder ir definiendo los conceptos y así tener un enfoque, línea, ¿no? También, un enfoque de laicidad con respecto a los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esta cartilla de los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes, principalmente fue creada como un instrumento para promover acciones desde las políticas públicas, que promuevan, defiendan y garanticen el acceso a estos derechos, ¿no? La cartilla menciona 14 derechos. Principalmente se conformó a través de la sociedad civil, instituciones y organismos públicos, y está avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La cartilla se actualizó con respecto a el fundamento jurídico y legislativo de México, y bueno, aquí sucede un fenómeno muy interesante porque, pues, como sabemos, las leyes vienen desde el ámbito federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces, las leyes tienen que alinearse, y lo que sucede es que en México cada estado tiene un avance y un progreso diferente, ¿no? O sea, hay un artículo que promueve una cosa en la ley federal y otro en la estatal. Pero esta cartilla es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Oye, ¿esta cartilla la pueden obtener los y las jóvenes? Sí, claro que sí. Esta cartilla se ha repartido
compartido de manera impresa a través de las instituciones que se encargan del fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos para las y los adolescentes y jóvenes, y también se encuentra en PDF en internet. Lo puedes descargar, lo puedes descargar en internet y lo puedes tener aquí en tu celular y checar e indagar todo, ¿no? Es bien importante este instrumento porque va alineado de manera paralela junto con los avances científicos y los avances específicos en materia de biología y de sexualidad y de reproducción, ¿no? A su vez, el avance de los derechos humanos ha ido avanzando también junto con la ciencia, ¿no? Esta se fundamenta de manera científica para poder decir lo que se dice. ¿Pero es una cartilla como una guía? Pues, ¿O es una cartilla en donde vas y dices, oiga, pues es que yo tengo este método antifecundativo y aquí está mi cartilla? ¿O cómo es? ¿Es como la cartilla de vacunación que comúnmente conocemos? Más que otra cosa, estamos hablando de todos los derechos que tenemos como personas en general, ¿no? O sea, tenemos derecho a muchas cosas. Incluso déjame hacer un paréntesis aquí. Esta cartilla, la finalidad, así como de la cartilla del acceso a los métodos antifecundativos, una de las intenciones que tiene desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, como decía ella, todos estos servicios que vienen verticalizados. Son 14, ¿no? El tema que trae la cartilla. Así es, la intención es que tengamos acceso todos a ellos para que los conozcamos y sepamos hacer valer nuestros derechos, ¿no? Sí. ¿Y realmente los jóvenes y las jóvenes tienen esta cartilla? O sea, sí se están involucrando en la cartilla. ¿Ustedes conocen algún joven o en casa, alguno de sus adolescentes en casa, conocen o en casa conocemos esta cartilla? Porque hace falta como también esta parte de dar a conocer estos servicios de salud. Creo que se quedan mucho en los temas de salud nada más y no se vuelven como más sociales. Exacto, creo que pues lo que ha venido pasando a través de los años es que cierta población a lo mejor afín a la salud, etcétera, es como donde se tiene esta información, ¿no? Sí. Entonces, en la actualidad lo que se está buscando es que haya esta facilidad para que la población en general tenga el conocimiento, ¿no? Entonces, creo que es la intención de que estén públicos en internet, en revistas de circulación nacional, a lo mejor en programas como Sororidad, ¿no? Sí, claro. Que haya esa facilidad de que el adolescente, la adolescente que tiene esas dudas, pues diga, oye, o que están con el teléfono todo el tiempo, ¿no? Y que con un clic ya puedan tener acceso a esta cartilla de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, bueno, aquí podría mencionar que los derechos humanos y los derechos sexuales reproductivos deben ser promovidos mediante políticas públicas. Claro. Que se crean desde las instituciones gubernamentales e incluso pues hasta instituciones no gubernamentales pueden hacer el ejercicio de promover y difundir los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos es para hombres, para mujeres y para personas no binarias, para todos, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que los derechos sexuales y reproductivos se dividen en dos, en los sexuales y en los reproductivos. El derecho sexual es el acceso a disfrutar tu sexualidad, a gozar tu sexualidad con quien tú quieras, cuando quieras, en donde quieras. Y los derechos reproductivos es el tener la libertad de decidir, de decir sí o no quiero reproducirme, ¿no? De cuándo y cómo quiero reproducirme. ¿Y cuántos? Y cuántas veces quieres no hacerlo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ello porque así las instituciones, los gobiernos, las personas que se encuentran en el sector salud pueden garantizar a hombres y mujeres el acceso a la libertad sexual y reproductiva, ¿no? También otro tema muy importante al respecto de ello es que
tiene que atender la naturaleza y la progresividad universal y protectora de los derechos humanos universales. No, este instrumento, la cartilla, viene basada desde el punto de vista homologado universal de los derechos humanos y busca que sea un referente para los demás niveles de gobierno y las demás instituciones para hacer cambios en los marcos legislativos y jurídicos. Sí, partimos desde las instituciones públicas, las instituciones educativas, pero también desde casa. Creo que también es importante hacer esta referencia, que culturalmente hablando tenemos un arraigo por muchas cosas, culturalmente estamos saliendo paso a pasito de muchos temas que hemos estado conociendo, y en este tema de los derechos sexuales y reproductivos, tan solo decir derechos sexuales y reproductivos en casa, yo creo que también se vuelve como algo como que hasta que se hace uno así, ¿no? Como que pica, porque no tenemos esta confianza todavía de decir papá, mamá, de decirle a su hijo o hija adolescente o preadolescente, ¿sabes qué? En algún momento vas a utilizar este condón, en algún momento hay una lista de 11 métodos antifecundativos. Creo que todavía nos falta esa parte de tener estos diálogos. Creo que caemos en este sesgo que hablábamos al principio, ¿no? De lo dogmático, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero yo estoy enseñado, dicen, a la antigua, claro, ¿no? La religión, etcétera, ¿no? Sí, sí. No digo que sea malo, pero sí generamos ciertas limitantes, ciertas barreras sociales, obviamente, en las cuales esa barrera no nos permite llevar a cabo una comunicación adecuada. Decías ahorita con el hijo adolescente, ¿no? Explicarle, mira, va a llegar el momento, no sé, sé perfectamente que hay etapas, no es como a un niño de 5 años o de 4 años hablarle de esto, porque bueno, pues realmente posiblemente no sea el momento y no te va a captar la idea. Pero a partir sí de los que te gusta, sí llega el 10, momento. 11 años, que ya las juventudes, las preadolescencias están con un chip al 1000 por hora. Ahora, hay una parte médica o fisiológica, llamémosle así, ¿no? Sí. Sabemos que la etapa de la primera menstruación, ¿no? Es algo bien importante. Como ustedes lo saben, va a depender mucho de la evolución en ese momento de la niña, ¿no? ¿Sí? Hay unas que empiezan a los 9, 10 años, otras se retrasa un poquito hasta los 13, 14, dependiendo, ¿no? La evolución fisiológica que en ese momento tenga. Sí. Pero sabemos, digamos que a ciencia cierta, que a partir de esa edad una mujer puede empezar a ser fértil. Entonces, vamos a tener esa necesidad de hablar, de explicarle, incluso explicarle consecuencias, ¿no? Y darle también, ok, te estoy explicando qué puede pasar, te estoy a lo mejor alertando, pero también te puedo explicar que hay ciertas situaciones, ciertas maneras, ciertos métodos que te pueden prevenir. Ahora, en el niño que ya viene siendo un alumno de primaria, también tiene ciertas situaciones fisiológicas que a partir de los 9, 10 años hasta los 13, 14, empieza también la evolución de las gónadas, empieza también ya la producción a lo mejor de espermatozoides. Claro. Y entonces sí es un momento, creo que ideal, no de espantarlos, porque ya este tema no es de espantarlos, pero sí de platicarles, de explicarles todo esto y prevenir. Déjame comentarte rápidamente, en una estadística que sacó la CONAPO, nos dicen que en 2022 las proyecciones de población en México, pues digamos que residen entre 130 millones de personas en el país. Okay. De esos 130 millones de personas, 66.4 millones son mujeres. Así es. Ahora, esto representa el 51.1% de la población, y de ese porcentaje, de este 51% de la población, el 52% son mujeres de entre 15 a 49 años. Así es. Esto basado en las cifras que tenemos oficiales del 2022. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque esta etapa de los 15 a los 49 años, médicamente la conocemos como una edad fértil o una edad en la cual puede ser posible la reproducción. Ahora,
¿A qué se traduce socialmente esto? A que lo ideal es que para cuando una chica llega a esos 15 años, de los 15 a los 49, que hablábamos de la edad fértil, ella ya tenga conocimiento pleno de todos estos métodos, de todos estos riesgos, de todos estos pros que ya tenemos ahora, para que no sea, digamos que, la justificación, ¿no? De que, pues es que yo no sabía, porque nunca sigue tuve habiendo acceso, un alto ¿no? índice de embarazos no deseados, sobre todo de embarazos en adolescencia. Así o sea, es importante. Estamos hablando de un siglo que está avanzando, estamos hablando de avances en la medicina, de la tecnología, y sigue habiendo este sesgo, por ejemplo, de embarazos no deseados, de embarazos en adolescentes. Estos métodos, mencionaba algo Karen hace un momento que decía, de la lista de los 11 métodos antifecundativos para mujeres, porque nada más hasta ahorita hay 2 o 3 posibles para hombres, bueno, un posible más para hombres que sería la inyección, y está en el horno, ¿no? Todavía la pastilla para los hombres. Mencionabas, bueno, a ver, ¿cuál me gusta? ¿Cuál quiero? Una cosa es quererlo y que a lo mejor quisiera usarlo, y otra cosa es también si me queda también ese sistema o ese método. ¿Cómo se eligen los métodos? O sea, estamos hablando de una niña entre 15, 17, 18, ya en una edad reproductiva. ¿Qué se le puede hacer a una niña que a lo mejor ni siquiera ha tenido todavía relaciones sexuales? ¿Qué métodos puede haber? ¿Cómo se puede hacer esta elección, o cómo se puede dar un método antifecundativo para una adolescente? Bueno, creo que lo ideal es, de inicio, el primer paso, que haya una comunicación adecuada, ¿no? Con la persona que le va a estar orientando. Muchas veces tienen orientación en las escuelas, muchas veces es en casa, ¿no? Lo ideal es que desde casa empezáramos a promover todo este tipo de educación para que ellas tengan cierto acceso, cierto conocimiento, y bueno, ya obviamente empaparse de todo el tema en redes sociales, tal vez en alguna página médica, en internet, en alguna revista médica, etcétera, ¿no? Sí, porque no faltan las fake news, y no falta la amiguita, la tía, la prima, la hermana, el hermano, qué sé yo, que diga, ¿sabes qué? Empiézate a tomar esto, empieza a utilizar esto. Entonces yo creo que sí tiene que haber como esta línea. Sí, claro. Nosotras lo que sugerimos siempre cuando alguien empieza con una vida sexual activa es que desde un inicio, y si se puede previamente, acuda a un experto o experta en salud sexual, ¿no? Para que reciba orientación, para que pueda tener diagnósticos médicos, pueda experimentar las opciones y posibilidades que tiene para poder prevenir un embarazo, ¿no? En la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes, en el preámbulo menciona que la sexualidad es una dimensión central del ser humano. Es decir, nosotros somos sexuales desde el primer día que somos un ser humano, ¿no? Entonces, nuestra etapa debe ser acompañada siempre desde ese aspecto, ¿no? Y como mencionabas, en el rol social hay muchos tabúes aún sobre tápate eso, no te toques ahí, y es muy importante siempre mencionar las cosas como son, porque también desde ahí empieza una educación o solamente sexual. Eso es para los hombres, ¿no? Las niñas no hablan de esto, los hombres sí, ¿no? Y también es muy importante que el disfrute pleno de la sexualidad y el placer sean fundamentales y se inculque esa educación, porque es parte de un desarrollo fundamental de la salud mental, de la salud física y también de lo social, ¿no? Entonces, de esta manera es como vamos garantizando previamente los derechos sexuales para todas las personas, y así generar su protección sin distinción alguna, sin distinción de edad, sexo, orientación sexual. La orientación sexual también es parte de nuestros derechos sexuales. Cada quien puede decidir con quién y qué orientación tener y sus afinidades ejercerlas. Totalmente. Siempre y cuando también haya una corresponsabilidad,
¿no? Y un conocimiento es bien importante. Sí, sobre todo eso. Sí, es que no hay que, ya a estas alturas creo que ya no hay que tener este miedo de preguntar, de saber, Así es. de ya no estar en un grado, todas las personas en algún momento tenemos un grado de ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocemos, pero por eso tenemos esta comunicación, para seguirnos capacitando, para tener esta comunicación con expertos, con expertas. Es muy fácil ya ahora tener esta línea de conocimiento, pero dentro de esta línea hablamos mucho, por ejemplo, de las mujeres, de las jovencitas, los jóvenes, los chicos, los varones, ¿qué están haciendo por su salud sexual y reproductiva? ¿Realmente se están cuidando? ¿Por qué los hombres tienen tanto miedo a querer cuidarse en este tema? ¿Y sabes por qué? Porque siempre hemos mencionado, y hicimos como un sondeo antes de hacer este programa con todo el equipo de producción, que la mayoría de los hombres, y hablo en una mayoría, no hablo de todos, hablo de la mayoría, siempre dicen que la responsabilidad es de la mujer. Quien se embaraza es la mujer. Quien se tiene que cuidar es la mujer. Quien tiene que tomar una pastilla es la mujer. Y entonces cuando se le pide que utilice un condón, o incluso que se haga la vasectomía, ya cuando dices vasectomía, bueno, es así de, ¿cómo miedo, ¿no? crees que me voy a hacer la vasectomía? ¿Por qué pasa eso? Porque los varones están en este arranque de esta barrera de paro mi puerta aquí porque yo no me voy a hacer nada de eso. Claro, yo creo que viene desde la educación que traemos arraigada, costumbres, ¿no? Volvemos a caer al tema social, al tema religioso. Sí, machista en también. el que incluso el machismo, ¿no? Hay quien cree a estas alturas, ¿no? Que, por ejemplo, el método, ¿no? Definitivo del hombre, la vasectomía. Okay. Ahí en el tema de vasectomía, ahorita Sí. nada más como paréntesis, ¿es reversible? Porque me estaban diciendo que sí hay dos maneras, que sí se puede, que no se puede. Sí, anteriormente la vasectomía se llevaba a cabo en un quirófano, era un método quirúrgico, era un tanto pues más técnico, por así decirlo, y ahora se llama vasectomía sin bisturí. ¿Qué quiere decir? Que esto todavía nos ayuda un poco más a hacerlo más accesible, ¿no? O sea, es con anestesia local. Ya no necesitas una intervención quirúrgica como tal, a lo mejor una anestesia, un bloqueo, una anestesia general, etcétera. Ahora ya incluso hay urólogos que lo hacen en un consultorio con anestesia local, se cortan los conductos, se sutura y eso es todo, ¿no? Ahora, regresando al tema de ¿es o no es reversible? Una vasectomía pudiera ser reversible siempre y cuando hay una cirugía que se llama recanalización de los conductos. Ya. Esto es que obviamente, como ya les explicaba yo a grandes rasgos, ¿no? La cirugía, esto que se cortó, esto que se ligó, se suturó, se hace otra intervención para que lleguemos hasta los conductos. Se vuelven a cortar, digamos, como para que esa parte que cicatrizó ya después de algún tiempo esté permeable, esté abierta y nuevamente, casi microscópicamente se vuelven a enlazar estos conductos, se vuelven a suturar. Es una técnica, pues, de alguna manera para quien lo domina fácil, de preferencia el tema de los urólogos, y hay un alto porcentaje de probabilidad que vuelva a ser efectiva. Ahora, va a variar mucho en cuanto al tiempo que lleve de evolución esta cirugía, ¿no? Estamos hablando que si una persona tal vez ya lleva 10 o 15 años de haber sido vasectomizado, pues obviamente que el porcentaje va disminuyendo de efectividad o de éxito, ¿no? Claro. Pero si hablas de una persona que a lo mejor lleva 1 año, 2 años y a lo mejor quiso nuevamente formar otra familia o a lo mejor platicó con su pareja y nuevamente quieren un hijo, puede ser efectiva, ¿no? ¿Por qué los hombres le tienen tanto miedo a la vasectomía? Pues yo creo que... Porque es el tema de ya no voy a ser un hombre. Yo creo que caemos a esa parte de la virilidad, ¿no? De si me hago la vasectomía, probablemente ya no tengo la potencia sexual que tenía, tal vez ya no tenga yo deseo sexual, a lo mejor acaba de disminuir la libido, etcétera. ¿Y eso Pero es realmente mito? Es un mito, eso no es verdad. Bien. Médicamente no tiene pues un fundamento científico que nos diga, no, si le haces la vasectomía ya no va a querer tener relaciones sexuales, ya no va a poder, o sea, sí, tener erección, que es lo que más piensan los hombres. Efectivamente, hay ciertas enfermedades, ciertas patologías que generan la disminución de la libido, de la falta de erección o la dificultad para lograrla. Sin embargo, no están asociadas directamente con una
con una vasectomía, ¿no? Entonces yo creo que es más esa falta de información. Incluso hay quien, yo he platicado, pacientes vasectomizados que te dicen, no, o sea, yo al contrario, llevo una salud sexual, llevo una sexualidad plena. ¿Por qué? Porque tengo mi pareja, tengo mi esposa estable y nosotros ya decidimos, ya platicamos que solamente queremos nuestros 2 hijos y hasta ahí, entonces puedo llevar a cabo mi salud sexual, puedo llevar a cabo mi sexualidad totalmente pleno, con la seguridad y la tranquilidad de que yo ya platiqué con mi esposa y no queremos más hijos, ya estamos a gusto y sin ningún problema, ¿no? Pero también forma parte de esta corresponsabilidad, el hecho de que te hagas la vasectomía, hombre, no quiere decir que tampoco te tengas que estar cuidando, o sea, necesitas, si vas a tener algunas otras parejas, debes utilizar condón. No, por supuesto. Ahora, este es un método que sí nos sirve para para prevenir embarazos. Sin embargo, no es un método que nos previene enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Sí. Es importante aclarar esto. Hay quien dice, pues me hago la vasectomía y ya no me va a pasar ya nada. soy No libre. es cierto, Sí, ¿no? claro, no. Solamente nos ayuda al control de natalidad, al control de fecundación. Sin embargo, no nos previene de infecciones de transmisión sexual. Lo que sí nos ayuda mucho a que, por ejemplo, en este caso mi esposa ya no tiene que estar con la ingesta continua de hormonales, con que el parche, con que la inyección, con que las pastillas. O sea, la cuidas también, es la esta cuidas parte y le de ayudas, cuidarse. y es esa parte de responsable. platicarlo, ¿no? Así es. ¿A qué edad, hasta qué edad se puede hacer un hombre la vasectomía? Pues no, o sea, no hay una edad. Realmente 70, en el caso del hombre, 60. digo, sí hay cierta brecha, digamos, en la que también se le considera al hombre con una actividad sexual, ¿no? Sí. Pero un hombre no deja de ser fértil, ¿no? O sea... Exacto, sí, porque hemos sabido de casos de hombres de 80 años Así que son es, padres. pero Entonces, exactamente. un señor de 80 años se puede hacer la vasectomía sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien. Mientras lleve a cabo una vida sexual activa, está en ese riesgo latente, ¿no? De que pueda pasar. Sí, ahí está. Ahí lo dejamos en la mesa de sororidad, Karen, porque además, bueno, es importante saber que sí, esta corresponsabilidad de lo que estábamos diciendo. Sí, claro. Bueno, la corresponsabilidad es una parte fundamental para el ejercicio de nuestra sexualidad porque es la manera en la que nosotras y nosotros nos preocupamos de la otra persona, ¿no? Sí. Pero no precisamente con una pareja, sino si tú tienes una vida sexual activa con 1 o 2 o 3 personas, o las que quieras, o nada más con una sola, sí debe de haber esta parte de empatía de decir, vamos a cuidarnos, primero yo, y ya de ahí, obviamente, ya me puedo cuidar. Es. ¿Qué métodos anticonceptivos son los más comunes? ¿En tu consultorio o en los consultorios de los médicos? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los que llegan? En este caso hablemos de las mujeres, porque hablamos de estos 11 métodos. Claro. ¿Cuál es el más común? Pues yo pienso que el método más accesible, por así decirlo, es el método de barrera, que sería el condón, que es un dispositivo de barrera. El externo. El externo. El que utiliza el varón. Exacto. ¿Por qué? Porque aparte de todo, déjame decirte, muchas veces, o más bien todas estos métodos son de acceso público en los centros de salud, en los hospitales, son gratuitos, desde el condón externo o masculino, el condón interno o femenino, los hormonales, que son las pastillas, hay pastillas de 21 días, hay pastillas de 28 días, los parches transdérmicos, la inyección mensual, la inyección bimestral, no sé, también es muy efectivo el implante subdérmico que nos tiene una efectividad hasta el 99%. Y tiene hasta como una duración de 3 años. 3 años. Hay literaturas que manejan que hasta 5, pero se recomienda para seguridad del usuario, que en este caso es la mujer, 3 años. A los 3 años reemplazarlo por otro. ¿Es importante descansar de los métodos anticonceptivos? Idealmente sí. Pues no deja de ser una sobrecarga hormonal que tiene la mujer y puede generar otras patologías a largo plazo, ¿no? De hecho, uno de los factores de riesgo, por ejemplo, para cáncer de mama, es el uso prolongado
de anticonceptivos o antifecundativos hormonales. Vaya. Sea tomado, sea parche, sea inyección o sea implante, o bien el dispositivo intrauterino, que es conocido por una marca, que genera también libera una cantidad de hormonas dentro del dispositivo. Vaya, es importante mencionarlo. Karen, se nos está yendo el tiempo así, de volar. Y de verdad que no queremos dejar tantas y tantas preguntas, pero si las dejamos, es importante que nos puedan comentar. Y ahorita en Regedem, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo podemos encontrarles? ¿Qué nos pueden apoyar o cómo pueden estar apoyando a la ciudadanía en general? Ok, bueno, nos pueden encontrar a través de redes sociales como Red de Género, Empoderamiento y Derechos Humanos AC. Así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Y bueno, es solamente ya para cerrar. Finalizar. Es muy importante tomar en cuenta que parte de los derechos sexuales y reproductivos también es el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y este derecho ha causado mucha polémica cuando nos encontramos entre lo político y lo religioso, es decir, cuando una mujer quiere acceder al derecho a la interrupción legal del embarazo, se encuentra ante las posturas de la ética profesional de las personas que se encuentran dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si una persona, por una percepción moralista que se encuentra dentro de una institución, no le permite, con base a sus creencias religiosas o dogmáticas, el acceso a la interrupción legal del embarazo, ya hay una vulnerabilidad de sus derechos humanos, ¿no? Sí. Y nosotras desde la Red de Género ofrecemos el acompañamiento y seguimiento a las mujeres que quieren tener acceso a este derecho para garantizar así la interrupción del embarazo, ¿no? Es también súper fundamental tomar en cuenta que el embarazo no deseado y el embarazo adolescente es un problema de salud, y esto viene también de la violencia, o sea, de las violencias que se ejercen hacia las mujeres, como por ejemplo la violencia sexual y el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, anteriormente las leyes estaban enfocadas a que si una mujer o una niña, un adolescente tenía una gestación producto de una violación, tenía el acceso al aborto, ¿no? A la interrupción. Sin embargo, las reformas ya se han ido ajustando, y en Veracruz desde me parece de 2021 o 2022 ya se puede acceder de manera libre, y las instituciones se encuentran obligadas a garantizarlas, ¿no? A garantizar. Se tiene que garantizar sí o sí, porque es un derecho humano, ¿no? Y no tiene que ser coaccionada para desistir de su decisión. Si la mujer, la niña, adolescente lo decide, siempre se tiene que promover y apoyar para ejercer y garantizar este derecho. Y sobre todo eso, ¿no? Que las mujeres tengamos esta decisión igual con nuestras familias, con nuestras parejas, y que bueno, de esta manera se pueda acercar. Muchísimas gracias. Y César, finalmente, mensaje para las personas que nos ven en cuanto al tema, ya para cerrar. Pues creo que el mensaje aquí contundente sería buscar ese acceso a estos métodos antifecundativos con la finalidad de tener nuestro derecho sexual, pero también hacerlo con cierta responsabilidad y conocimiento de causa. Rápidamente nada más, tan es así que la Organización Mundial de la Salud ya fijó un día, que es el día 3 de agosto, como el Día Internacional de la Planificación Familiar. Fantástico. Porque, bueno, pues les interesa esta parte, ¿no? Que lleguen a toda la población. Que se siga siendo consciente. Sí, claro, y que tengan acceso a una asesoría médica, en algún centro de salud, alguien que les apoye y les asesore para ver cuál es el método anticonceptivo ideal. Muy bien. César, ¿y te encontramos? Ahorita van a compartir mis redes sociales, mi teléfono, tenemos consultorio particular. Y con eso, bueno, pues prácticamente estamos cerrando, se nos fue así el tiempo. Queremos agradecerles, doctor César Didier Alarcón Ávila y también Karen Rosado, hoy que nos estuvieron acompañando y hablando de estos métodos antifecundativos. Nos vamos, gracias por ser parte de Sororidades, nos vemos en la próxima, y a ustedes también les esperamos pronto. Adiós.